Escucha su voz, sigue sus pasos y quédate un rato con El Seminario Habla Hoy. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen aquí en su programa El Seminario Habla Hoy, en esta emisión del 6 de agosto del 2022. El día de hoy celebramos una fiesta importante de nuestro Señor Jesucristo, la Transfiguración, y de eso hablaremos en A la Luz del Magisterio con nuestro compañero Sebastián. Posteriormente, nuestro hermano Leonardo nos hablará también de un gran santo que acabamos de festejar, el Santo Cura de Ars. Y para finalizar, el padre Eduardo Islao nos compartirá el Evangelio y una reflexión para que mañana domingo vayamos a vivir de una manera más plena este Evangelio. Quédese con nosotros, no se olvide dar like, comentar y compartir para que este mensaje de evangelización llegue a más personas. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. El día de hoy estamos con nuestro hermano Sebastián y con él vamos a platicar un poco de la transfiguración del Señor, esa festividad que estamos celebrando el día de hoy. Muy buenas tardes, hermanos. Pues así como lo menciona el hermano, vamos a platicar un poquito de la festividad de la Transfiguración, el contexto en el que esta ocurrió y lo que aconteció después. Pues sin más por el momento, vamos a dar inicio. Muy bien, el día de hoy, la transfiguración, es una festividad que se celebra 40 días antes del 14 de septiembre. ¿Por qué? Porque en la tradición se dice que este acontecimiento sucedió 40 días antes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En la liturgia de la iglesia, la exaltación de la cruz se celebra el 14 de septiembre. Como ustedes saben, aquí en México, pues es el 3 de mayo, pero de manera general en la iglesia es el 14 de septiembre. Por esa razón, la celebramos el día de hoy, 6 de agosto. Y ya ahí vamos a ir viendo ahorita qué es la festividad, en qué contexto se desarrolla y finalmente vamos a ver algunas de las catequesis que el Papa Francisco nos ha compartido sobre esta transfiguración, qué sentido tiene, por qué les permite ver su gloria solo a 3 de ellos. Bueno, de parte de lo que vamos a estar comentando ahorita y vamos a dar entonces el contexto en el cual sucedió la transfiguración del Señor. Pues el contexto en el que ocurrió la Transfiguración es cuando Pedro confiesa la divinidad de Jesús. Pedro afirma que Jesús es el Hijo de Dios y Jesús le dice, pues bienaventurado tú, Pedro, porque esto no lo has dicho tú, sino de parte de Dios que te lo ha revelado. Inmediatamente después de que esto ocurre, Jesús anuncia que el Hijo del Hombre tiene que padecer, el Hijo del Hombre tiene que morir para salvarnos. Y para Pedro esto es un escándalo, para Pedro esto es algo que no tiene que pasar. Es un choque entre las dos realidades que está escuchando, una la divinidad y otra el sufrimiento. ¿Cómo el Hijo de Dios tiene que padecer? ¿Cómo el Hijo de Dios va a morir por nosotros? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, apártate de mí porque tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. Entonces ocurre un pequeño conflicto, un conflicto en el que Jesús reprende a Pedro. En la visión que tuvieron solo 3 de los apóstoles de Jesús, 3 que después también son testigos de la pasión, del sufrimiento, de la humillación en el que Jesús padeció. Estos 3 apóstoles tenían que ver la transfiguración para poder dar testimonio de que verdaderamente Jesús daba voluntariamente su vida, no se la quitaban. Entonces tuvieron la visión de ver a un hombre tan luminoso, su rostro radiante, una voz que se escuchaba del cielo y nubes que envolvían el escenario. Santo Tomás de Aquino menciona que es una visión de la Santísima Trinidad. El Padre es la voz que se escucha, el Hijo la persona luminosa que se ve y el Espíritu Santo son las nubes que envolvían a la persona, a Jesús. Entonces, cuando ocurre esto, los apóstoles que son Pedro, Santiago y Juan estaban en un monte que no se dice el nombre en el Evangelio, pero actualmente lo conocemos como el Monte Tabor. ¿Esto ocurre para qué? Para que la cruz del Señor sea glorificada, la cruz del Señor, ese paso de sufrimiento sea valorado. ¿Por qué?
porque si no, después nosotros no queremos padecer las pruebas que que se nos van presentando. Entonces, hermanos, la transfiguración es un adelanto del cielo. La transfiguración es un vislumbramiento de lo que será la gloria de Dios. Muy bien. También recordemos algo muy importante aquí en esta festividad es que en ese momento, en ese acontecimiento, se encuentra con dos grandes profetas del Antiguo Testamento. Con Moisés, aquel que había dado el reglamento, aquel que había dado el decálogo al pueblo de Israel, y también con aquel más grande profeta, Elías. Entonces, ellos dos también están presentes porque es también la unión de aquella antigua alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel y la nueva alianza que se dará posteriormente en el Nuevo Testamento con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es esa visión completa. También recordemos que estos tres apóstoles que lo acompañarán más tarde nuevamente también en la oración de Getsemaní. Ahí también estarán, serán testigos de ese sufrimiento. Y de todo esto, pues hay muchas enseñanzas que podemos sacar y que nos están transmitiendo directamente ya en nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio, y también algunas más que nos han recalcado el Papa Francisco en algunas audiencias, en algunas catequesis que ha dado. Y bueno, una de las enseñanzas es que es este destello de luz. Como nosotros vemos, se llenó aquellas nubes, pues llenaron, Jesucristo se llenó de esplendor, se llenó de luz, una luz tan radiante. Y eso hace, y dice que sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve o más blancas que eso. Entonces, eso es que las tinieblas no tienen la última palabra. Es lo que nos dice el Papa Francisco en una de sus audiencias. Las tinieblas pueden llegar a nosotros, pueden llegar como pruebas, pueden llegar, pueden estar ahí, pero ellas no tienen la última palabra. La última palabra la tiene la luz, que es la que viene de Dios, que es la que viene de nuestro Señor Jesucristo. La luz siempre, siempre y en todo momento vencerá a las tinieblas. Si en un lugar de tinieblas o en una oscuridad muy grande ponemos una poquita de luz, va a ser visible a grandes distancias. En cambio, si hay luz, la oscuridad no puede llegar, no se puede hacer presente ahí. Entonces, lo que nos comparte primeramente en una catequesis el Papa Francisco, las tinieblas no tienen la última palabra. Siempre confiarnos de eso, de que Dios siempre vendrá a nuestra ayuda y que la luz siempre vencerá. Entonces, hermanos, en la transfiguración, Jesús estaba preparando el corazón de los apóstoles. Jesús estaba preparando el corazón de nosotros para que después nosotros nos acerquemos a Él en la oración, para que después nosotros confiemos en que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, como lo afirmó Pedro. Nosotros podemos acercarnos a Dios mediante la oración, mediante ese sufrimiento, como lo padeció Jesús, y entregárselo a Dios. En una de las catequesis del Papa Francisco, en el Ángelus, menciona esto, la oración, que nosotros debemos tener ese acercamiento a Dios, esa confianza, esa valoración. Nosotros debemos estar cerca de Dios mediante la oración, como lo hicieron sus discípulos. Y finalmente también en otra de las enseñanzas que nos da el Papa Francisco en este contexto de la transfiguración es que ahí se ve reflejada la misión del cristiano. ¿Y cuál es nuestra misión? El de impregnar al mundo de su evangelio. ¿Y dónde se ve claro? Cuando ellos venían ya de regreso, porque pues Pedro dice, qué bien se está aquí, y pues cómo no se iba a estar bien si era la misma gloria de Dios, era este anticipo del cielo lo que estaba ahí. Y entonces Pedro dice, qué bien se está aquí, y quería hacer tres chozas, una para Elías, otra para Moisés y otra para el Señor. Pero ahí es cuando se le manifiesta el Padre y es ahí donde ya no se realiza. Y cuando vienen bajando de ese monte elevado, les ordena que no digan nada hasta el día en que resucite de entre los muertos. No es que signifique que la gloria de Dios te tenga que permanecer callada o que tenga que estar también oculta. No, todo lo contrario. Pero todavía no es el momento. El momento va a llegar después de la resurrección. Y dice uno de los evangelios que después de la resurrección comprendieron aquellas palabras, hasta que ya había acontecido la resurrección. Y claro, el día de hoy ya aconteció la resurrección. Ahora no tiene por qué quedarse estancada ahí, no tiene por qué quedarse en este
vínculo íntimo con Dios, en este vínculo privado que también se tiene que dar, pero no para quedarse ahí, sino para salir y manifestarlo a los demás. Esta es nuestra misión como cristianos, que esa luz que se experimentó, que esa presencia de Dios en la que estamos, que esa oración en la que debemos permanecer, se manifieste hacia los demás, hacia con los otros. Pues muy bien, hermanos, es parte de las enseñanzas de las catequesis que el Papa Francisco nos ha compartido en relación a esta festividad de la transfiguración del Señor, que nosotros también pues estemos poco a poco haciendo más oración, estando más en la presencia de Dios y manifestando esta misión de ir y de llevar el Evangelio a los demás. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta primera sección. Muchas gracias, Sebas, por lo que nos has compartido. Pues gracias a ustedes por invitarme y muy buena tarde. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Ya en esta segunda sección titulada Llamados a la Santidad, me corresponde compartir con ustedes la vida de un gran santo. Se trata de San Juan María Vianney, o también por muchos llamado el Santo Cura de Ars. Su vida es muy interesante y vamos a ver algunos rasgos de su vida y sobre todo las enseñanzas que tiene para cada uno de nosotros. Bueno, él fue originario de Francia. Se dice que nació en 1786, fue el cuarto hermano, y en el mismo día que nació fue bautizado. Y se dice que nació en una familia muy devota, muy piadosa, y ello contribuyó a su formación para que ya desde niño pues le gustara la oración, le gustara hacer obras de caridad. Y se dice en el texto que, en varios textos, que él mismo, la ofrenda que daban sus padres, él mismo se los pedía para que él fuera en persona a entregárselo a los pobres, la limosna. Entonces fue quizá un rasgo muy interesante ya desde su infancia. Y posteriormente, conforme fue creciendo, él ya le pedía a sus padres que le dejaran entrar a una formación eclesiástica. Y así fue. Nada más que por la cuestión económica de sus padres, decidieron que mejor se fuera con un sacerdote y allá se quedara, viviera con él, y ese sacerdote mismo le ayudara en su formación. Ya posteriormente, como en 1811, él ingresó al seminario, pero se dice, o se cuenta muchas veces también de este gran santo, que le era un poco difícil entender su formación académica, y principalmente porque se le hacía difícil la lengua latina. La formación era en latín, y se dice que a pesar de que sus compañeros le apoyaban en sus trabajos, en sus tareas, aún así él sacaba malas notas, pero él nunca se dejó por vencido, siempre le echó ganas. Se disponía, se disciplinó en el estudio, estudiaba realmente, quería aprender, pero le costaba. Entonces, se dice que por esas razones de dificultad con la lengua latina, pues no avanzó mucho en su formación, que posteriormente lo mandaron con un nuevo sacerdote que lo impulsó y que también le ayudó en su formación, pero ahora ya no en la lengua latina, sino más bien en su lengua materna, el francés. Y fue así como el santo pues avanzó en sus estudios, y ya posteriormente fue admitido. Incluso el sacerdote que se llama Valley, dice el texto, que le ayudó, lo recomendó para que fuera pronto ordenado, porque necesitaba a alguien que le ayudara en su parroquia. Entonces fue este abad Valley que le ayudó para que él fuera prontamente ordenado. Entonces lo ordenan y se queda como ayudante, como vicario, digamos ahora, como diácono, auxiliar de alguna parroquia con este abad. Y posteriormente el mismo abad contribuye para que su formación se vaya modelando, se vaya perfilando a ser un buen confesor. Se dice que visitaban casa por casa a los enfermos, y esto ayudó a él veía cómo dar palabras de aliento
a los enfermos, a los pobres también. Se dice que con el abad Valey oraba, rezaba, hacía actos de penitencia. Con él eran los dos juntos. Ya posteriormente el abad Valey muere en brazos de su auxiliar, el santo cura de Ars, y llega otro párroco, digamos, y no concuerda mucho su relación. Digamos que su vida cambia su costumbre, así su modo de proceder en la vida ordinaria, porque el nuevo párroco que llega, digamos, no le gustaba hacer tanta penitencia, no le gustaba hacer lo que el santo cura de Ars ya se había disciplinado con el anterior. Y esto hace que el nuevo párroco hace que el santo cura de Ars sea enviado a un pueblito que se llama Ars. No era ni siquiera una parroquia todavía, sino que era solamente una capellanía que tenía esa parroquia, la cual él anteriormente estaba trabajando. Y se va. Y allá empieza se encuentra con unas personas humildes, personas que ya habían sufrido la guerra, se habían cerrado los templos en aquel entonces, y bueno, la gente espiritualmente no estaba muy bien, que digamos. Entonces él empieza a impulsar movimientos de oración, movimientos misioneros, obras de que él también empezó a visitar casa por casa a los de esa comunidad, pero no se quedaba mucho tiempo, solamente les decía: estoy dispuesto a ayudarlos en lo que pueda, estoy disponible para ustedes. Y eso empezó a llamar la atención a la gente. Trabajó mucho en la catequesis y posteriormente los niños de la catequesis hicieron que sus papás también se quedaran en la catequesis, porque esa formación ayudó a toda la comunidad. Entonces, la catequesis fue un gran impulso para que la comunidad creciera en la formación espiritual. Entonces, igual como que se dice que se le dificultaba hacer las homilías, y se dice que se iba a la sacristía, ahí mismo redactaba sus homilías, pidiendo el conocimiento de Dios, pidiendo el auxilio de Dios para que pudiera hablar a las personas, digamos, predicarles de la mejor manera. Y posteriormente él se fue haciendo famoso, fue creciendo por todo lo que hacía, por todas las obras toda la limosna que él recibía ahí en su parroquia. Ya posteriormente fue parroquia. Toda la limosna que recibía se lo daba a los pobres, e incluso fundó algunos institutos donde recibía a los más pobres, recibía incluso, dicen algunos textos, a los más miserables, y era quien más él quería, a quien más se preocupaba él por ellos. Entonces esto llamó mucho la atención. Y también otra de las cosas muy interesantes es que después de todo esto, de la formación que dio a su pueblo, se hizo un gran confesor, tanto que la gente venía no solamente de su comunidad, sino también de otros lugares de alrededor, y venían en peregrinación, ¿sí? Venían en peregrinación, y él dice se sentía indigno de recibir tanta gente. E incluso se dice que cuando cambiaron al párroco, él también se quería ir, ¿sí? Porque después llega un sacerdote ahí en su parroquia para ayudarlo y que él atendiera a los que llegaran. Y él quería aprovecharse e irse, pero no lo logró. La gente incluso se dice que tocó las campanas para avisar que ya se iba y no lo dejaron ir. Entonces se dice que murió allí en esa ciudad, sirviendo a la gente hasta la última hora. Y bueno, estos son datos muy interesantes que el santo nos deja para nosotros, que confiando siempre en Dios podemos lograr grandes cosas. Quizá nosotros no tengamos esa oportunidad de tener mucho conocimiento, de enseñar muchas cosas
tan especializadas, pero podemos hacer obras de caridad. Podemos hacer cosas sencillas de visitar a nuestra gente, de estar con los niños, de estar con los jóvenes. E igual, siempre confiando, siempre en oración nosotros podemos lograr cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos y que muchas veces nos parecen difíciles de alcanzar. Pero siempre les digo, confiando en la palabra del Señor, pidiendo su auxilio, nosotros podemos avanzar. Y no solamente nosotros, podemos hacer que las demás personas caminen con nosotros para la salvación, porque eso era lo que más le preocupaba a San Juan María Vianney, que todos se salvaran. Sí, que todos se salvaran, no solamente él. Él incluso a veces pensaba, estoy haciendo cosas que me condenan. Pero no, realmente lo que hizo es caminar con su gente hacia la salvación. Y queridos hermanos, nosotros también estamos llamados a caminar desde el lugar que nos encontremos, caminar con quien esté a nuestro lado para llegar a la salvación. Algo que quizás muchas veces hemos olvidado y que hagamos las cosas solamente por hacerlas, pero realmente cuando se tiene esa confianza en Dios, podemos nosotros caminar con los demás hacia la salvación. Pues esto es todo, queridos hermanos. Dios les bendiga y vamos a pasar a la siguiente sección de nuestro programa. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Ya estamos en esta sección del seminario Habla Hoy, la sección de Tras las huellas del Señor. Vamos a reflexionar el día de hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 32 al 48. Váyanlo buscando por allí en su Biblia, en su Sagrada Escritura. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 32 al 48. Déjenme decirles, queridos hermanos, que estamos transmitiendo con el debido respeto, por supuesto, desde el oratorio, desde la capilla del seminario menor. Este es el lugar donde los jóvenes de esta sección de nuestro seminario pues tienen ese encuentro personal con Dios a través de la Eucaristía, a través de la escucha de la palabra, a través del rezo de los salmos. Es un placer pues que también ustedes conozcan esta parte de nuestro seminario. Estamos pues en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, 32 al 48. Vamos a empezar entonces. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien de darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón, ni carcome la polilla, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos,
se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer y a beber, a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará y le dará a correr la misma suerte que a los hombres desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá poco. El que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, como que se me lengua la traba, ¿verdad? Pero aquí estamos al pie del cañón para meditar la palabra de Dios, por supuesto. Fíjense, el Evangelio del día de hoy nos invita a la vigilia, ¿verdad? A ser vigilantes, a estar atentos, ¿verdad? Dice aquí, esténse atentos, porque el día menos pensado su amo se presentará. Alguna vez leía en algún libro una historia respecto a la manifestación de Dios en la vida del hombre. Precisamente cuando el hombre muere para este mundo y renace a la vida eterna. Al respecto decía esta historieta. Es como si tuviéramos un jardín con flores bellas, ¿verdad? Con flores bellas. El Señor baja, el dueño baja y corta sus flores, por supuesto las más bellas, para que adornen su casa. Algo similar pasa con esta manifestación. El Señor baja a su jardín y corta de las flores la más bella o las más bellas. Fíjense lo maravilloso de este ejemplo. Yo relacionaba este ejemplo con la vida cotidiana, que constantemente muchos de nuestros hermanos parten y pues tarde o temprano sabemos que también a nosotros nos tocará esta partida, ¿no? Regresar a la casa del Padre. Y pudiéramos incluso molestarnos con el Señor y cuestionarlo incluso, oye, ¿por qué cortas esta flor? ¿No? Con el dueño del jardín, oye, ¿por qué cortas esta flor? ¿Por qué cortas estas flores? Y son las más bellas, ¿no? Son las que están haciendo mucho más bello este jardín. Y el Señor nos va a contestar. El dueño del jardín dirá, ¿cómo que por qué las corto? Si son mías, me pertenecen, por eso las corto. Y las necesito que adornen ahora mi casa, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí encontramos un signo de esperanza, pero algo muy importante que el Evangelio el día de hoy nos está pidiendo es que estemos vigilantes, que nos mantengamos en una constante vigilia, preparados, incluso dice el Evangelio, con la túnica puesta y los pies calzados, ¿verdad? Sinónimo de que vamos a partir, de que vamos a salir. Entonces, hermanos, la constante vigilancia. Conviene decir, por supuesto, también que la vida, entonces, el Evangelio nos habla de un banquete y por supuesto que la vida no es ese banquete. La vida es solo la preparación para entrar a ese banquete. La vida es solo un prepararnos, ponernos el traje de fiesta y entrar a ese banquete. El Evangelio del día de hoy pues nos está invitando a estar preparados, por supuesto. Nos está invitando a estar en una constante vigilia. Y fíjense lo maravilloso de esto. Aquí como que cambian un poquito los papeles, no un poquito, mucho los papeles, ¿verdad? Dice, dichoso el criado que el amo encuentra haciendo o cumpliendo con su deber. En ese momento dice, el amo se va a poner el delantal y se va a poner a servir a su criado. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está eso?
Efectivamente, ese es el premio para los hijos de Dios que están en espera, ¿verdad? Recordemos que la vida es entonces la preparación, la espera, ¿verdad? Para entrar a ese banquete. En ese banquete, dice el Evangelio, hoy nos revela, donde el maestro, donde el dueño se convertirá en nuestro siervo y ahora Él nos va a atender. Híjole, Señor. De ahí pues que conviene que estemos en esa espera, en esa preparación constante, nosotros, ¿verdad? Todos nosotros, los cristianos, preparándonos para esa manifestación de Dios en la vida personal, en la vida particular, en cada uno de nosotros. Llegará el momento en el que todos nosotros tenemos que mudarnos de este lugar, donde estaremos frente al Señor, donde estaremos frente a nuestro Dios. Los santos han comprendido perfectamente este momento crucial de partida, ¿verdad? Algún santo en su vida llegó a decir, cuando estaba al borde de la muerte, cuando estaba en pleno momento de transición, por fin ha llegado el momento de mirarnos cara a cara. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Las palabras del salmista las hace suyas un santo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Entonces, hermanos, los santos comprendieron perfectamente a qué se refería esta dinámica de el amo y el criado, el siervo, esta espera, esta vigilia, esta constante espera, una preparación constante. Ahora es el momento de estar frente a ti, Señor. Es el momento de ser pleno, de plenificarme como hombre, como cristiano. Por supuesto, hermanos, el Evangelio nos invita a seguir alimentando nuestra esperanza, a seguir alimentando nuestra fe, nuestro amor hacia nuestro Señor. Que nuestra vida pues sea una constante espera, que nuestra vida sea una constante vigilia, esperanza que no termina, sino que se planifica el día de nuestra partida. Que así sea. No nos queda más que despedirnos. Les doy un abrazo en Cristo Jesús. Por supuesto, no sin antes seguir encomendándonos a ustedes a sus oraciones y ustedes los encomendamos a nuestras oraciones. Pedimos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quédense en paz. Un abrazo en Cristo Jesús. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla Hoy. Escucha su voz.